Buenas tardes, estimados alumnos. Continuando con nuestra programación semanal, dentro de nuestros elementos de capacidad, es que se debe establecer diferencias entre las situaciones de salud del Perú con otros países. La actividad es el estado de la salud de la población. Y nuestro tema, población mundial y procesos migratorios a nivel internacional. Bien, veamos acá la evolución de la población mundial. Hasta el siglo XVII, el incremento de la población fue muy lento. El número de nacimientos era muy elevado, el número de defunciones era muy elevado debido al hambre y las grandes epidemias. En cuanto a la evolución mundial, también tenemos que a partir del siglo XVIII se produjo la revolución demográfica. Ya se aceleró el ritmo del crecimiento de la población debido a mejoras técnicas en la agricultura y la industria, se obtuvieron más alimentos, avances médicos mejoraron la calidad de vida y alargaron alargaron también la vida, pues, ¿no? Por así decirlo. En el siglo XX fue el periodo de la historia en que el crecimiento de la población fue más intenso. Hubo una explotación demográfica debido a la mejora de alimentación y la sanidad, de modo que el número de nacimientos era alto y el fallecimiento muy bajo. A lo largo del siglo XX, la población mundial casi se cuadruplicó y pasó de 1.700 millones de personas en 1900 a 6.000 millones en el año 99. La distribución de los habitantes en el planeta. ¿Cómo está? La población mundial se distribuye de manera desigual. Generalmente, no las grandes concentraciones demográficas y los grandes espacios vacíos. Veamos cómo se mide la densidad poblacional. Hay una fórmula donde se pone la población total entre la superficie en kilómetros cuadrados. Entonces nuestro resultado sería la población o el número de habitantes por kilómetro cuadrado, ¿no? ¿Cuáles son los factores de distribución de la población? Tenemos los factores físicos, ¿no? Como el clima, relieve y agua. Tenemos los factores históricos, que son las etapas del poblamiento y la fundación de ciudades, y los factores económicos y técnicos, ¿no? Zonas mineras o forestales o pesqueras. Veamos los factores de distribución, ¿no? Hablamos de los factores, ¿no?, que provocan el asentamiento en la población o establecimiento de la población en determinados lugares, ¿no? Dentro de los físicos tenemos que ellos ven mucho el clima, ¿no? Sobre todo en climas templados la mayoría de la población se acostumbra más, ¿no? Otro también las altitudes medias y bajas, ¿no? Hay personas que les hace bien la parte de altura y otros que les gusta vivir sobre el nivel del mar, ¿no? También tenemos que ver de acuerdo a la actividad de las personas se asientan en lugares donde hay suelos fértiles, ¿no?, donde no han sido cultivados para poder hacer sus proyectos de desarrollo agrícola. Y en la parte de los humanos, ¿no?, tenemos que la antigüedad del poblamiento mucho tiene que ver, ¿no?, las migraciones, el desarrollo urbano y económico, ¿no? Esto tiene que ver muchísimo en que hay poblaciones que ya el lugar para ellos no es bueno, entonces comienzan las migraciones o a buscar otros tipos de actividades en otros lugares, ¿no? Veamos, miren cómo está distribuida los habitantes a nivel del planeta. Acá tenemos unos cuadros de colores que más o menos nos dicen cómo está distribuido, por ejemplo, de 0 a 1000, ¿no? La parte blanca tenemos algunas zonas nomás de Centroamérica, mire, parte de Europa también,
y algunos lugares todavía que todavía no son densamente poblados, ¿no? Pero mire, tenemos ya mayor a 100 millones o mayor a 10.000, ¿no? Tenemos que es en la mayoría de los países, ¿no? Tanto de Europa como de Asia, ¿no? Y también veamos Norteamérica, ¿no? Y parte también de Latinoamérica en lo que concierne a Brasil. Veamos en más de 1.000 millones, ¿no? Más de 1 millón. Tenemos, miren, Asia, ¿no? Que tiene que ver con China. Entonces, mire, veamos la población mundial ya en números, que ha habido una proyección de los países más poblados. Dentro de ellos tenemos China, ¿no? Más de 1.400.000 millones. Tenemos la India, sigue la India, Estados Unidos, miren como Estados Unidos, ¿no? Miren acá también la India, como se ha ido incrementando de acuerdo a las proyecciones, ¿no? Hasta el año 2017 teníamos, por ejemplo, en China 1.400 millones, ¿no? En la India 1.300 millones, pero para el 2021 se ha incrementado en 1.000 millones más, ¿no? Y así sucesivamente vemos cómo los países se han incrementado de acuerdo a la densidad poblacional, ¿no? Entonces veamos acá también, mire, uno de los países que está en 128 millones es Japón, ¿no? Hay un control de la natalidad. Rusia igualmente, ¿no? Y los países como Brasil, por ejemplo, miren, tiene 212 millones, pero hay poblaciones que siguen, pues, en ese ranking, ¿no? de incremento en la población, y otros países que están decreciendo en su población debido al control de la natalidad. Miren, la distribución de la población mundial por continentes. ¿Qué pasaría si nosotros evaluamos la población, ¿no? Si en el mundo hubiera solamente 10 personas? ¿Cómo sería la distribución? La distribución sería que existirían 6 asiáticos, ¿no? 1.4 africanos, casi 2, ¿no? Un latinoamericano, un europeo y 0,5 norteamericano, ¿no? Por decir un promedio. Entonces miren cuál es la distribución poblacional mayoritaria, ¿no? Los asiáticos, ¿no? Los africanos también llegan casi a 2, y entre latinos y europeos 1, y norteamericanos, bueno, casi 1, ¿no? Pero en realidad debería ser 1, ¿no? Para poder calcular, porque no puede haber medio hombre, ¿no? Bueno, veamos la evolución de la población mundial. ¿Cómo es la evolución? Los movimientos de la población son importantísimos, ¿no? Por ejemplo, crecimiento natural de la población. ¿Cómo es el crecimiento natural de la población? Mediante la natalidad, y mediante la mortalidad, crecimiento vegetativo, regímenes demográficos y de transición demográfica, ¿no? Entonces, el crecimiento natural viene dado por que no influye ningún control o ninguna incidencia que pueda interrumpir estos procesos, ¿no? Veamos los movimientos migratorios: tipos, causas y consecuencias. La natalidad es el número de nacimientos en un lugar durante un año. Es lo que significa la natalidad.
Para comparar datos de lugares diferentes usamos la fórmula de la tasa de natalidad. Y la tasa de natalidad es igual al número de nacimientos por 1000. Puede ser expresado en otro número de acuerdo al número de población también, no necesariamente 1000. Puede ser por 100.000, puede ser por 200.000, 500.000, ¿no? Dependiendo también del análisis que hace su institución, ¿no? Entre la población total te saldría un porcentaje, ¿no? Ese porcentaje sería la tasa de natalidad. La evolución de la población mundial. Miren, tenemos cómo es que se encuentra distribuido también miren, la mayor cantidad de tasa de natalidad, ¿no? O de nacimientos en el mundo se dan en la parte casi naranja, ¿no? Parte de China, ¿no? Parte de Asia, ¿no? También parte de la parte africana, ¿no? Tenemos acá que también es bastante, ¿no? Entonces de 40 a 45. Y miren Europa, ¿no? De 10 a 15%, ¿no? Bajísimo, ¿no? Entonces la población en el mundo, también veamos que la evolución de la población mundial se da también en base a la mortalidad. Veamos que la mortalidad es el número de defunciones en un lugar durante un año. Para comparar datos de lugar diferentes usamos la fórmula de tasa de mortalidad, y que es igual al número de defunciones o el número de muertes por 1000 entre la población total. Entonces nos sale la tasa de mortalidad en porcentaje. Veamos la mortalidad, cómo se presenta, ¿no? En el mundo, ¿no? Mayormente, miren, en zonas endémicas, ¿no? Donde ocurre la mortalidad, y por otros eventos que bueno, no lo especifican bien, pero son parte, ¿no? Y para la parte de Norteamérica, ¿no? Miren, de 5 a 6%, y hay lugares donde no hay, es bajísima pues la mortalidad, ¿no? La evolución de la población mundial. Crecimiento natural, ¿no? De una población es el resultado de restar las defunciones del número de nacimientos y se expresa como la siguiente fórmula. El crecimiento natural es igual nacimientos menos defunciones. Para comparar datos usamos la tasa de crecimiento natural o vegetativo, ¿no? También es una fórmula, ¿no? De ver cómo es el crecimiento natural, ¿no? Donde la tasa de crecimiento natural es igual a la natalidad menos, ¿no? menos la tasa de mortalidad, ¿no? Ese sería igual la tasa de crecimiento natural en porcentaje. Veamos que para calcular el crecimiento real de una población debemos saber su saldo migratorio. Esto es la diferencia entre los que salen, o sea, los emigrantes, y los que entran, inmigrantes, y se expresa con la siguiente fórmula. Saldo migratorio es igual a migrantes menos los inmigrantes, ¿no? Conocido el saldo migratorio, podemos calcular la tasa de crecimiento real en una población, ¿no? Con la siguiente fórmula. La tasa de crecimiento real sería igual a crecimiento natural más el saldo migratorio por 100 entre la población total, ¿no? Esto nos daría la tasa de crecimiento real. La situación actual de la población mundial, ¿no? En los países subdesarrollados es
en los subdesarrollados es una alta natalidad y gran crecimiento poblacional, ¿no? A pesar de que somos subdesarrollados, estamos con una alta natalidad y gran crecimiento poblacional, ¿no? Que debería ser al contrario, más bien, ¿no? Y en los países desarrollados, baja natalidad y escaso crecimiento de la población. Entonces miren, en los países subdesarrollados, ¿qué es lo que ocurre? Muchos nacimientos, gran crecimiento de la población debido al nacimiento, ¿no? Baja esperanza de vida, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay un control de la salud de la población, ¿no? Y sobre todo en la alimentación, o sea, mientras más gente hay, menos alimentos hay, ¿no? Alto nivel de analfabetismo, ¿no? Este es un problema también porque generalmente las poblaciones se ven limitadas a tener una información adecuada acerca de cómo alimentarse, de cómo ver o buscar trabajo para otras actividades que les pueda servir a este poblador, ¿no? En los países desarrollados, mire, pocos nacimientos, bajo crecimiento de la población, alta esperanza de vida, envejecimiento de la población y bajo nivel de alfabetismo, ¿no? A esto es lo que tenemos que llegar, ¿no? Miren, la situación actual de la población mundial nos dice que estas pirámides, por ejemplo, de los países subdesarrollados, más del 40% de la población total tiene menos de 15 años, ¿no? Y en los países en desarrollo, menos del 40% de la población total son jóvenes y menos del 12% son viejos, ¿no? O sea que aquí se incrementa, ¿no?, la actividad económica productiva, pues, ¿no? Por otro lado, veamos los países desarrollados. Más del 12% de su población total tiene menos de 65 años debido a la alta esperanza de vida. Bueno, veamos las migraciones que contribuyen a dinamizar las estructuras de las sociedades, ¿no? El ser humano históricamente se ha distribuido por la superficie de la Tierra gracias a procesos migratorios iniciados en el África, ¿no?, debido a la necesidad o debido a las explotaciones que tenían de esas zonas para usados como esclavos, ¿no? Entonces ahora vemos las migraciones también de nuestros vecinos venezolanos, que también por su mismo problema económico que tiene y la mala administración de su país ha generado que ellos migren a nuestro país, ¿no? Concepto clave: inmigrantes ilegales. Este es un problema que se hace muchas veces político, ¿no? El otro también es los refugiados por problemas ya sea políticos o por problemas de guerra o problemas de terrorismo en otros lugares, ¿no? La inmigración, también hay personas que van fuera de nuestro país para buscar otras mejoras económicas, ¿no? La inmigración, que ya lo vimos, ¿no? La migración interna también, ¿no?, de regiones más pobladas o las menos pobladas, o que tienen bajas ingresos económicos o no hay trabajo. Entonces la migración es interna, ¿no? Anteriormente en Lima se concentraba la mayor población, ¿no?, de las regiones. Ahora esa población ha regresado a sus lugares debido al problema que estamos presentando con el virus, ¿no?, del COVID-19. Entonces veamos que la migración internacional también hay migrantes que han estado en el extranjero y que ya han sido repatriados también algunos, ¿no? U otros permanecen en sus países ya como segundo país, ¿no? Y otros son los indocumentados, pues, ¿no?, que son los que van ilegalmente, ¿no?, y ingresan a otros países y con el tiempo ya arreglan su situación en algunos momentos, ¿no?
Y veamos las migraciones en la actualidad, miren cómo se dan, ¿no? Los chilenos generalmente, ¿no?, van a Estados Unidos, a Europa, ¿no? Y también hay lugares del Asia también, ¿no?, que vayan esta parte también de Reino Unido también, ¿no? Van a zonas donde, miren, incluso hay migración de los ecuatorianos también a estas zonas, ¿no? Veamos cómo, vean, dice principales países de acogida, ¿no? Y los grandes corrientes demográficas que ocurren entre países, ¿no? Otra de las migraciones en la actualidad, causas y consecuencias de migraciones. ¿Por qué migra la gente? Motivos económicos, uno como eligen por motivos políticos. ¿Y cuáles son las consecuencias para el país emisor? Se van las personas jóvenes en edad de trabajar, ¿no? Desciende la natalidad, la población envejece, paralizan la economía, mejora económica para el país, ya que todos van y todos mandan dinero, pues, ¿no?, a sus familias que quedan ahí en ese país, sobre todo a las personas adultas mayores, ¿no? Para el país receptor, ¿no?, reconocimiento de la población, hay población más joven y más natalidad, crecimiento económico, hay más o menos mano de obra, ¿no?, y mano de obra barata también. Problemas de inmigración ante las culturas diferentes, racismo, marginación, va a haber un problema ahí, ¿no?, social. Condiciones de explotación laboral, ilegalidad en algunos inmigrantes, ¿no? La mayoría son inmigrantes gracias al apoyo del gobierno, que ha permitido que existan indocumentados, pues, ¿no? Y los indocumentados generalmente son la mayoría que hacen actos ilícitos, pues, ¿no? Y bueno, estructura ocupacional de la población mundial. La población se clasifica en tres sectores productivos: sector primario, sector secundario y sector terciario. El primario, ¿qué hace? Obtención de productos diferentes de la naturaleza. En el sector secundario, transformación de estos productos en semi-elaborados y elaborados. Y el terciario, ¿no?, servicios a las personas. La estructura de la población activa permite conocer el grado de desarrollo de un país. Es importantísimo, miren, la estructura activa de la población, ¿no? Cuando mayor es el desarrollo del país, menor es el porcentaje de población que trabaja, sobre todo en el sector primario, ¿no?, y más alto en el sector secundario y terciario. Bien, espero sus preguntas, si hubo algunas dudas que tengan para poder desarrollarlas en este momento. Gracias.